Entonces, ¿dónde comienza todo el meollo de esto? Comienza aquí, en los proyectos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un proyecto posee lo que son las hipótesis, posee sus variables y posee sus objetivos. Las variables pertenecen a las hipótesis como tal, están relacionadas directamente. Aquí son los tipos de hipótesis que hay, ¿sí? Acá son los tipos de variables que hay, ¿ya? Estos proyectos que lo generan, de cada proyecto se genera una encuesta, o pueden variarse, o pueden generarse varias encuestas, que son la técnica como tal. Entonces, estas encuestas se manejan lo que son etapas. Cada encuesta tiene una etapa, entonces aquí le digo qué etapa de qué encuesta se está manejando y de esta etapa qué estado tiene esa etapa, si está activo, inactivo, todo eso. Ya acá me está diciendo si inició en la etapa, está durante la etapa o terminó la etapa, ¿sí? Aparte de esto, las encuestas tienen unas valoraciones. Entonces, estas valoraciones, cada encuesta se la puede valorar por independiente, ¿sí? Estas encuestas pertenecen o las realizan lo que son los grupos de investigación. Por eso le digo, grupos de investigación con respecto a encuestas y las uno otra vez acá. Aparte de esto, los grupos de investigación tienen investigadores. ¿Qué investigador pertenece a cada grupo? Entonces, ¿qué pasa? Estos investigadores también pueden pertenecer a uno o varios programas. Entonces aquí dice, bueno, ¿a qué programas pertenecen? Y los programas, por ende, no pertenecen a una facultad. Cada investigador puede tener diferentes usuarios, ¿sí? Entonces aquí están usuarios de investigadores. Usuarios investigadores, cada usuario pertenece a un nivel. Este nivel tiene una serie de menús que los une a través de menú NIPS, ¿sí? Aquí en investigadores también tenemos tipos de investigadores, porque ahí es joven investigador, investigador auxiliar, investigador, que es... Bueno, diferentes tipos de investigadores. Etcétera, etcétera. Sí, etcétera, etcétera, etcétera. Las encuestas también poseen diferentes cuestionarios. Porque la encuesta es toda una técnica, no es solamente un cuestionario. Entonces yo puedo hacer varios cuestionarios para la misma técnica. Entonces por eso yo le digo relación de muchos entre encuesta y cuestionarios. Los cuestionarios tienen una serie de preguntas. Estas preguntas tienen un estado de la pregunta, si está activa, inactiva, o sea, porque eso es de acuerdo al diseño del cuestionario. Uno después le puede decir si yo la quiero utilizar, no la quiero utilizar y todo eso. Entonces el estado. También tiene lo que es una clasificación de las preguntas. ¿Qué clase de pregunta es? ¿A qué sector del cuestionario va? Y los tipos de preguntas también que existen, ¿sí? Entonces el tipo y la clasificación son diferentes acá. De esta parte de aquí de las preguntas me queda ahorita un limbo con lo que son las respuestas. Porque las respuestas se las clasifican de acuerdo a escalas. Por ejemplo, si uno dice la escala de Likert, ¿qué tantas respuestas tienen ya preestablecidas? Entonces, la idea es que esta pregunta le diga, bueno, yo utilizo X escala, pero para mí no se parece que hay un bug, que me parece que me falta lo que es pres, ¿sí? Que son las escalas de las preguntas. Entonces, esta pregunta, ¿qué tipo de escala va a escoger? Entonces, ya le digo, esta pregunta va a escoger la escala de Likert, entonces y ahí sale la respuesta. Correcto, ¿qué respuestas? Ahora sí, esto solamente es para la estructuración del cuestionario. Lo que falta son los resultados. Los resultados que me guarda de todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Ahí ya toca para cada una de la unión de esto, de que diga esta pregunta con esta escala, tocaría decirle, bueno, ¿cuál fue la respuesta que dio el usuario como tal? Y entonces aquí es donde ya nos tocaría manejar también qué usuario o qué encuestado fue el que se hizo. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, eso es lo que estaba diciendo, de que de pronto ahorita estaba faltando lo que son encuestados, ¿sí? En donde encuestados, decimos, estos encuestados tienen que ir a contestar un cuestionario, pero para no ir a contestar el cuestionario directamente, se le diría qué preguntas de qué escala se puede contestar. Entonces aquí serían respuestas, por ejemplo, respuestas de los encuestados, ¿sí?
respuestas de los encuestados. Entonces aquí une esta de aquí con encuestados. Y aquí estaría almacenando toda la información que qué fue lo que contestó. O sea, esto todavía está como ahí, como en medio. O sea, esta parte sería como la que toca analizar bien cómo está. Entonces ahí lo que me toca es cargar la base de datos y ya con los campos ya sé exactamente cuáles son las relaciones. Pero esto más o menos es como a grosso modo la idea. Entonces, la idea es que acá lo que se quiere es que se aplique bien la técnica de la encuesta en las investigaciones. Por eso manejamos proyectos. Cada proyecto maneja una encuesta, las encuestas pueden manejar cuestionarios y para el diseño del cuestionario existen las preguntas clasificadas, el estado, todo eso y las posibles respuestas que va a traer de acuerdo a la escala que va a medir. Ahora, la otra cuestión es cómo estas respuestas, aquí sale otra interrogante, cómo estas respuestas contestan a estas variables o miden estas variables. Porque esa es la parte que toca medir, o sea, qué variables son medidas con qué respuestas de cada pregunta. Ese es otro limbo que está por ahí perdido. Porque la idea es que al aplicar la encuesta, uno obtiene estos resultados, ¿para qué? Para contestar a estas variables. Y al medir estas variables, de acuerdo a estas variables, se las mide y estadísticamente te determina qué hipótesis se hizo. Si fue la de investigación, si fue la alterna o si fue la que es. ¿La alterna o la nula? ¿Cuál de las hipótesis fue la que se hizo? Es más o menos. ¿Listo? Eso. Gracias.